Y a continuación damos pase al bloque de preguntas, para lo cual hemos procedido a abrir el chat. Entonces, vamos con la primera pregunta. Dice Manuel Tuesta, los mapas del IGN, ¿qué grado de precisión tienen? Según la toma de muestra del satélite, viene desde la producción de la cartografía, desde la restitución fotogramétrica, ¿no? Esto depende a la escala, si es al 100.000 o al 25.000, como hemos podido apreciar. Al 25.000 es lo que tenemos recientemente, más o menos 3 milímetros según nuestras estaciones de rastreo permanente. Gracias. Jorge Zavala. En el geoportal del SNSP se pueden descargar datos espaciales en archivos RES o WFS. En archivos REST, así es. Esto depende de cuánto grado de accesibilidad de cada institución, pero por ejemplo las entidades que hemos mostrado sí están disponibles para consumir en archivos REST, mejor dicho en servicios REST. Gracias. Siguiente pregunta. Domingo Espinosa. ¿Qué hizo o quién valida la información cartográfica del IGN? Ok, la información que se genera dentro del IGN está basada bajo la ISO 19100 y también por el Comité Técnico 211 que ha sido dado por INACAL. Gracias. Siguiente pregunta. Liz Vázquez NQ. Una consulta. ¿En esta plataforma se encuentran los puntos geodésicos también? En esta plataforma no como tal, pero arriba en la parte superior hay un logo y a continuación dice ERP. Si uno da clic puede ingresar directamente a los puntos geodésicos, ¿no? Su cobertura y su estado de conectividad. Gracias. César Simbor dice, una consulta. ¿El Ministerio de Vivienda forma parte de las instituciones que conforman el sistema SNSP? En esta plataforma solo están las instituciones generadoras de cartografía, ¿no? Y los que comparten servicios REST o WMS para la interoperabilidad. Gracias. Giancarlo Ábalos dice, la sección de mapa base, las imágenes satelitales, ¿están actualizadas hasta la fecha? Si no, ¿cada cuánto tiempo se va actualizando? Ok, depende al proveedor del software que utilizamos. No son imágenes de Google Maps, que sabemos que tienen mucho desfase, ni tampoco Bing de Microsoft. Son imágenes de Esri que suelen actualizar en un promedio de 5 a 6 años sus mapas base. Dice, Estela Núñez de Prado. ¿Podemos tener acceso a distribución predial de áreas urbanas? Dice, que nos permitan ver los polígonos de los predios y recoger los vértices UTM. ¿Y cómo podemos tener acceso al link de acceso al visor? Ok, sí se puede. Como mostré una muestra del Instituto Catastral de Lima, podemos obtener ahí predios. Hay una herramienta que mencioné que es puntos, dibujar puntos, y ahí podemos darle la ubicación cuando dibujamos un punto y podemos obtener los vértices, ¿no? Disculpe, ¿cuál era lo siguiente? ¿Cómo podemos ingresar? A ver. Dice, ¿y cómo podemos tener acceso al link del acceso al visor? Ok. Entrando a www.idep, ¿no? idep.gov.p/geovisor/SNCP. Gracias. Siguiente pregunta. Sandra Cotrina Ponce dice, ¿podría mostrar la opción para descargar la información temática del portal en formato Shapefile? Sí, a ver, permítame. A ver, comparto pantalla si me permite. Adelante. Esta es la vista inicial, ¿no? En el panel izquierdo bajamos, ¿no?, con la rueda del mouse o con esta barra. Hay
pestaña que se llama herramientas. Dentro de herramientas hay otra subpestaña que se llama extracción al 100K. Lo que hace esta herramienta es permitirme descargar información oficial de la Carta Nacional 1 al 100.000, esa escala, seleccionando las distintas temáticas, ¿no? Por ejemplo, había hecho la demostración de, en este caso, de vías y casco urbano. Selecciono las capas que me interesan, ¿no? Esto puede tardar más o menos según el área de interés, ¿no? Aquí tenemos geometrías. Estas geometrías nos sirven para dibujar nuestra área de interés. Por ejemplo, selecciono esto que es un polígono, dibujo aquí con un clic, ¿no? Con doble clic finalizo y le doy aquí a ejecutar. Una vez que termine de procesar, en la siguiente pestaña nos mostrará un link. Un link que simplemente le damos clic y nos va a descargar un zip contenido con la información que acabo de señalar, ¿no? Aquí hay un zip folder, doble clic y aquí están los archivos shapefile que puedo utilizar. Robinson Villegas dice, una consulta, ¿qué diferencia hay entre la plataforma GeoJacta y esta plataforma? Ok, en el fondo casi ninguna. Lo que hace diferente a esta plataforma es la recolección de la información de distintas entidades. GeoJacta cuenta con información solo y exclusivamente de COFOPRI y de repente IGN para lo que son límites, ¿no? Pero aquí recopilamos información, por ejemplo, de INGEMET, también de COFOPRI, del MINAGRI, Ministerio de Cultura, etcétera, ¿no? O sea, este es un junte de toda la información de otras entidades generadoras de cartografía, a diferencia de GeoJacta, que solo muestra de ellos mismos. Gracias. Siguiente pregunta. Martín Ramos Ronceros. En la APP se muestran entidades como COFOPRI y la CBN, que no muestra información. ¿Aún no está disponible dicha información? ¿O cómo podemos visualizarla? Con respecto a algunas informaciones que pudieran no estar disponibles, esto se debe a la disponibilidad de cada entidad. De repente, justo en este momento, pueda que estén actualizando o estén en mantenimiento sus servidores, pero apenas estén en línea ya se podrá apreciar la información dentro de eso, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta. Honorato Salazar. Los predios rurales del Midagri muestran los datos del titular del predio, cómo lo realizaba el SICAR. Sí, es como les mencioné, es información que se trae directamente del servidor de ellos. Es como una réplica de la información que muestra en SICAR, también se muestra aquí, ¿no? Es la misma información. Gracias. Siguiente pregunta. Carolina Aguilar Meléndez. ¿La información en ese geoportal se puede descargar o es solo un visor? Dice, esa información, otra pregunta más, se pregunta, ¿esa información es actualizada? Es decir, ¿está en tiempo real o cada cierto tiempo lo actualizan? La información descargable por ahora está solo de parte del IGN, ¿no? Cada entidad maneja y se reserva la descarga de sus datos, que de repente están disponibles dentro de su propia plataforma, por eso hay un link de acceso para la plataforma de, por ejemplo, del ICL, si se quisiera descargar la información de ellos. Y con respecto a la actualización de la información, sí, es en tiempo real. Cada vez que uno da clic sobre la activación de una de las informaciones de distintas entidades, lo que está haciendo es consumir su servicio WMS o REST directamente al servidor de ellos. Es decir, si ellos hacen un cambio ahora, yo lo puedo ver reflejado ahora mismo. Gracias. Rigoberto, buen día. Una consulta. ¿El catastro minero es el mismo catastro que realiza los de las direcciones regionales? No, el catastro minero es de Ingemet, ¿no? Es lo que ha realizado Ingemet, lo que ha producido Ingemet. Gracias. César Simbor. Una consulta. Las imágenes de la capa de imágenes RPA o drones del visor
¿Con qué GSD han sido tomadas? Han sido tomadas con, como mencioné su nombre, con RPA, con drones tipo Phantom. eh, Han sido tomadas, si no mal recuerdo, en el año 2020, 21 y estos años recientes, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta. Manuel Antonio Curoto. ¿Qué hay de las municipalidades distritales y o provinciales que quieren elevar su data al SNSP sin la intervención de Copopri? ¿Sus catastros también podrán ser incluidos en este geoportal? Las municipalidades que quieran poner su información aquí están invitadas que se contacten con el SNSP, con la Secretaría Técnica, y se coordina para poder publicar tranquilamente su información, ¿no? Estandarizando y para poder ser interoperable. Gracias. Siguiente pregunta. Gisela Melgar. Una consulta. Si bien a la fecha es un visor SNC, solo descarga en PDF, sería recomendable que para las entidades públicas, previo convenio de apoyo interinstitucional, podré descargar información en formato Shapile o DWG, a fin de poder efectuar plano diagnóstico. Necesito las poligonales del terreno. Mm, Como mencioné, la información habilitada para descarga es por ahora del IGN de 1 al 100.000, pero también se puede acceder directamente a los portales de dichas entidades y pueden tener también en sus propios portales la información disponible para descarga, ¿no? Sea en formato shapefile, de repente en DWG. José Ramiro Tello. Si tengo un área levantada con dron, ¿podría vincular al geovisor? Sí, hay una herramienta añadir datos, pero depende cuánto pesa esta imagen porque son varios tipos de archivos, ¿no? La georreferenciación y me imagino que es en formato TIFF. No lo recomendaría si no tiene una PC potente para poder levantar semejante información. Sabemos el peso en gigas de lo que incumbe una fotografía de dron, una ortofoto. Lo que recomendaría sería descargar, por ejemplo, la información o directamente consumir los servicios REST en mi software GIS, ArcGIS, QGIS, y levantar ahí mismo mi ortofoto y trabajarlo ahí. Siguiente pregunta. No he puesto el nombre. Son anónimos. ¿Estos geoconversores son oficiales? Es decir, este conversor se podría hacer el cambio de sistema a otro y no tendría existiría inconvenientes para presentar ese documento a alguna entidad, ¿cierto? Ok. El conversor de Datum es referencial, ¿no? Como sabemos, son cálculos matemáticos por interno y a ese nivel los cálculos matemáticos pueden variar. Sin embargo, podría presentar la información como referencial y tendrían cierta validez. Y la siguiente pregunta, dice, ¿cuál es el nombre del conversor y cuál es la normativa donde oficializan el empleo de la misma? Del conversor. No, es una herramienta desarrollada dentro del IGN. No es una normativa como tal porque, como mencioné, no es oficial. Entonces se debe tomar como un dato referencial, ¿no? Por lo que mencioné que en las deformaciones en transformaciones de datos. Gracias. Siguiente pregunta. Nelson Izquierdo dice, ¿por qué el visor no muestra información del catastro de Sonar? Sunar todavía no ha puesto a disposición, está en proceso de implementación los servicios cartográficos web. Como dije, tienen que estar en cierto formato para que sean interoperables y así toda la información de otras instituciones se puedan interoperar, es decir, trabajar en conjunto. Gracias. Siguiente pregunta. Gerle Singa dice, últimamente se ha perdido la conectividad a la base de datos catastrales del portal SICA de Mingri. Ahora en el portal del SNSP tendríamos la misma disponibilidad de información como datos de los titulares del predio y su condición jurídica.
Sí, como lo había respondido anteriormente, es información sacada directa de los servidores de ellos, ¿no? O sea, la información la maneja cada institución y aquí es una réplica de tal. Gracias. Siguiente pregunta. Dice, César Augusto Chávez Gamboa. Una consulta dice, ¿la capa de predios del registro de predios inscritos también estará disponible en esta plataforma web del SNSP? Conforme sigamos avanzando y trabajando, más y más o capa de informaciones van a ir apareciendo dentro de las instituciones. Cecilia, Cecilia Melgar dice, para efectuar un plano diagnóstico técnico legal se requieren los poligonales de los terrenos saneados por las entidades generadoras de cartografía. Una entidad pública puede descargar estos polígonos en formato Shapefile. Tendría que ponerse en contacto con las entidades generadoras, o sea, de los miembros que fueron aquí. Y al tratarse, por ejemplo, entre entidades públicas, según ley, es permitido la compartición de datos, ¿no? La compartición libre de datos. Que sí. Bien, última pregunta, ingeniero. Alonso Manrique. Gracias por compartir la información, dice. ¿Cómo descargo la cartografía disponible a escala 1.10.000? Al O 10.000. 100.000, perdón. 1/100.000. Ok, es lo que acabo de mostrar. Hay dos formas de poder descargar, ¿no? Como aquí la pregunta fue un poco más abierta. Al ingresar a la plataforma, nos encontramos con la vista del mapa del Perú, ¿no? La primera forma de descargar es como imagen, sea en JPG o PDF. Dentro de la pestaña de datos fundamentales que viene abierto por defecto, tenemos la capa cartografía disponible. Esta por defecto está a la escala 1 al 100.000, ¿no? Le hacemos clic a cualquiera de estos cuadros, que son los cuadros de empalme, por los que está dividido la Carta Nacional. Y a continuación me aparece una ventana emergente en el que me da la opción de poder descargarlo sea en JPG o PDF, ¿no? La otra opción es yéndonos a la pestaña herramientas, ¿no? Desplegamos herramientas y tenemos la pestaña extracción 100K, ¿no? Aquí nos va a permitir seleccionar las capas que estemos interesados, por ejemplo, como mencionaba en el ejemplo anterior, ¿no? Vías y líneas y casco urbano, ¿no? Luego tengo que dibujar una geometría del área de interés. Por ejemplo, solo quiero determinada calle, ¿no? Que suelen ser, por ejemplo, polígonos irregulares, como esta herramienta. Dibujo sobre el mapa sin soltar el mouse, ¿no? Para polígonos irregulares. Y en esta forma lo que va a hacer es tratar de identificar las capas, en este caso vías y líneas y casco urbano, de esta zona. Le doy a ejecutar. Dentro de un rato se nos va a generar un link, una URL, estas líneas azules, que contienen la información que acabo de seleccionar, ¿no? Y se descarga en un zip, un archivo zip o WinRAR. Lo abro y dentro de esta carpeta están las temáticas que acabo de elegir. Agradecemos nuevamente a nuestro expositor. Ingeniero Anthony Quispe, ¿desea decir unas palabras antes de despedirnos de usted? Invitarlos a todos de hacer uso de esta plataforma que ha sido realizada con el esfuerzo de todos los miembros que conforman el Sistema Nacional de Catastro. Esta plataforma está hecha para el ciudadano, para ustedes. Como ven, poco a poco se va a ir implementando más información y por ende se va a hacer muchísimo más productiva, ¿no? Eh, Les agradezco de nuevo la oportunidad y también la atención prestada. Muchas gracias.